Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes del cuarto grado, sección B, a una nueva jornada de aprendizaje. Y sé que están muy motivados porque nos encontramos iniciando la fase número 2 de la continuidad educativa. Así es, la fase número 2, en la cual vamos a iniciar la unidad número 3, que se llama Nutrición y Alimentación de los Seres Vivos. Recordar que a partir de esa guía de aprendizaje, los estudiantes que nos mantenemos en la modalidad virtual deberán enviar las evidencias del desarrollo de la guía, que puede ser un archivo o pueden ser fotografías, a la plataforma de Google Classroom. Muy bien, avancemos. Fase 2, semana número 1. El contenido que vamos a estudiar, el primer contenido de esta unidad número 3, es la nutrición y alimentación en los animales, las plantas y el ser humano. Además, vamos a ver un subcontenido que son los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. Interesante el tema. Vamos a hablar de los seres vivos, pero nos vamos a centrar en dos procesos que son bien importantes: la nutrición y la alimentación. Veamos la evaluación sugerida. Tenemos acá 4 evaluaciones para esta semana, ¿verdad? La primera se llama Apios Coloridos, que es una práctica experimental sencilla. La segunda es Investigador en Acción. La tercera se llama Tipo de Nutrición. Y la cuarta porcentaje o los puntos que se le va a dar a cada uno. El primero 3 puntos, el segundo 2 puntos, el tercero 3 puntos y el último 2 puntos. Pero no los vamos a hacer todos, vamos a hacer algunas. Más adelante voy a explicar eso. Muy bien, vamos a ver, para iniciar este contenido, qué debemos saber. Y para eso tenemos acá una pequeña introducción que dice de la siguiente manera. Los nutricionistas y los médicos a menudo manifiestan que ciertos alimentos o comidas no son nutritivas. Por ejemplo, prohíben o limitan comer golosinas o comida rápida, a pesar de que tienen un sabor delicioso para nosotros. ¿Has notado que generalmente se centran en hablar de nutrición, nutrientes y palabras similares? Eso es bien importante. Son términos que se manejan mucho a nivel no solo de medicina, sino que también en la vida diaria, lo que es la nutrición y la alimentación. Y dice acá que hay muchos alimentos, como por ejemplo las golosinas y las comidas rápidas, que por lo general consideramos que son deliciosas, pero en exceso son perjudiciales para la salud. Es importante conocer estos términos, que en realidad son sencillos de comprender, porque servirá para que se entienda que no solo los seres humanos necesitamos nutrirnos, sino todos los seres vivos que hay en este planeta. Veremos entonces cómo es la nutrición de muchos organismos y cómo se clasifican de acuerdo con sus hábitos alimenticios. Veamos ahora, partimos de qué son los autótrofos. Pregunto, ¿han escuchado hablar acerca de los organismos autótrofos? Probablemente no, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender acerca de ellos. El término autótrofo hace referencia a un organismo que puede elaborar su propio alimento. Algunos de estos organismos llevan a cabo un proceso metabólico llamado fotosíntesis, por lo que también son denominados organismos fotosintéticos. Tenemos a las plantas, las algas y algunas bacterias que son organismos fotosintéticos. Es decir, los organismos autótrofos son todos aquellos seres vivos que por sus propios medios pueden elaborar sus alimentos sin depender de otros organismos. Y dice acá que las plantas, por ejemplo, son organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque mediante un proceso químico llamado fotosíntesis pueden fabricar sus propios alimentos. No necesitan de otros organismos como lo son los animales o los seres humanos para fabricar sus alimentos. Sí necesitan algunos elementos naturales, pero no otros organismos vivos. Ahora, hablando específicamente de la nutrición de las plantas, estas también mediante sus raíces, los minerales disueltos en el agua, el dióxido de carbono, que se abrevia como CO2, de la atmósfera, y usan la energía proveniente de la luz solar para fabricar su propio alimento en sitios específicos de sus hojas. Interesante, ¿verdad? El proceso de fotosíntesis se lleva específicamente en las hojas de todos los vegetales, de todas las plantas. Este alimento es un tipo de azúcar que se denomina glucosa, es decir, el alimento que fabrican las plantas mediante el proceso químico llamado fotosíntesis es un tipo de azúcar especial y se llama glucosa. ¿Sabes cómo la planta transporta las sustancias desde las raíces a todas sus partes? De la misma forma que las venas en tu cuerpo transportan la sangre a todas las partes de tu cuerpo, las plantas también poseen sistemas de transporte. Las plantas transportan agua y minerales del suelo y los absorben a través de las raíces en un proceso nombrado capilaridad.
Es decir, el proceso mediante el cual la planta absorbe los nutrientes, los minerales del suelo por medio de las raíces y luego transportarlo a su tallo. Ese proceso se llama capilaridad. El agua y los minerales son transportados por pequeños tubos hacia toda la planta y son usados en la fotosíntesis para producir el alimento para el desarrollo de la planta. Y aquí tenemos un esquema bastante bonito y sencillo de lo que es la fotosíntesis. Tenemos una girasol, vemos que mediante el agua absorbe los nutrientes, los minerales del suelo. Luego eso es transportado a todas las partes de la planta, llega a las hojas, donde combinado con la luz solar y el oxígeno, forman lo que es el proceso de la fotosíntesis, generando un tipo de azúcar que le sirve de alimento a la planta, que es la glucosa, ¿verdad? También interviene acá un elemento indispensable, que es el dióxido de carbono, que sabemos que el oxígeno y el dióxido de carbono también juegan papeles importantes en la respiración de los animales y de los seres humanos. Figura 1. Esquema básico sobre los elementos involucrados en la fotosíntesis y el alimento que se produce, que es la glucosa. Veamos la siguiente página. No solo las plantas y las algas son autótrofas. Otros organismos, como algunas especies de bacterias, son capaces de producir su alimento. Existe otra fuente energética para producir alimento aparte de la luz solar. Bacterias y arqueobacterias aprovechan los compuestos químicos disueltos en el suelo o en el fondo de los océanos. Los seres vivos que aprovechan esta fuente de energía se les llama quimioautótrofos. Es decir, los seres vivos, que es llamados quimioautótrofos, son aquellos que obtienen del fondo de compuestos químicos disueltos en el suelo o que están en el fondo de los océanos. Es un tipo especial, no necesitan la energía solar para fabricar su propio alimento, como en el caso de las plantas. Muy bien, veamos el siguiente término, heterótrofos. Pregunto, si los autótrofos son los organismos que producen sus alimentos por sus propios medios, como las plantas, las algas y algunas bacterias, entonces, ¿cuáles serán los organismos heterótrofos? Exacto, los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir por sus propios medios, por su propia fisionomía, sus alimentos. Necesitan de otros organismos vivos para alimentarse. Por otra parte, la palabra heterótrofo hace referencia al ser vivo que no puede fabricar su propio alimento y necesita consumir otros organismos para alimentarse. Por ejemplo, los conejos se alimentan de hierbas y algunas aves se alimentan de insectos. Como podemos ver, hay dos formas para alimentarse en los seres vivos. La primera es producir su propio alimento, lo cual aquí entran los organismos autótrofos. 2. Alimentarse de otros, lo cual acá entran los organismos heterótrofos. Estas son las únicas dos vías que existen para la alimentación, al menos en nuestro planeta Tierra. En este punto, es útil reconocer que la nutrición de los seres vivos es una consecuencia del tipo de alimentos que consumen. Es decir, un organismo se nutre con los elementos que forman la comida que consumen. De ahí que existen también distintos tipos de nutrición de acuerdo con los hábitos alimenticios. Entonces, de acuerdo a los hábitos alimenticios que se tengan, los organismos vivos se pueden clasificar en grupos. La alimentación es una actividad vital, porque a través de esta es posible obtener la energía necesaria para vivir, desarrollarse, crecer y reproducirse. Realmente, ningún organismo puede sobrevivir sin alimentarse por tiempo prolongado. Es decir, sabemos que la alimentación es una actividad fisiológica fundamental, sin la cual no podríamos vivir. Es necesario que diariamente nos estemos alimentando. Ahora bien, voy a hacer hincapié acá en que no es lo mismo alimentación con nutrición. Alimentación es el consumo de cualquier alimento, independientemente de que éste le sirva de manera saludable o no a nuestro cuerpo. Mientras que la nutrición es el acto de alimentarse, pero en forma y cantidades adecuadas, de tal manera que podamos tener un sentido y un estado de salud y bienestar a nivel físico. Entonces esa es la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Cuando nos nutrimos, nos alimentamos adecuadamente, de tal manera que mejoramos nuestra salud, mientras que cuando solo comemos, podemos perjudicar nuestra salud. Existe, por tanto, una clasificación básica en cuanto al hábito alimenticio de los heterótrofos. Está basada de acuerdo con el tipo de organismo del cual se obtiene el alimento, es decir, si es de origen vegetal o animal. Por medio de esta clasificación arbitraria, se dividen en tres grupos, que son: los organismos pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros.
Veamos en qué consisten cada uno de ellos. Los herbívoros son todos los organismos que se alimentan de plantas o partes de estas. De hecho, dentro de este grupo se hacen más divisiones. Es decir, todos los animales o los seres vivos en general que se alimentan de plantas o de alguna parte de estas, por ejemplo, se alimentan de las flores, del fruto, las semillas, los tallos, inclusive de las raíces, se reciben el nombre de herbívoros. Y dentro de los herbívoros hay diversos grupos. Por ejemplo, tenemos los frugívoros, que son los que se alimentan de frutas. Tenemos los folívoros, que tienden a alimentarse exclusivamente de hojas. Los granívoros o granívoros, que se alimentan de semillas. Y los xilófagos, que se alimentan de madera. Y hay más divisiones. Pongamos acá algunos ejemplos. Las ardillas. Las ardillas, como se alimentan de semillas, podemos decir que son granívoras. Veamos acá, los xilófagos se alimentan de madera. El comején, por ejemplo, es un herbívoro. Y no necesariamente se alimenta de hierbas, pero se alimenta de madera. Entonces entra de la categoría de los herbívoros, subcategoría xilófago. Muy bien, es común que al pensar en ejemplos de estos tipos de animales, se piense en las vacas, los caballos, venados, conejos, y es correcto. Sin embargo, los insectos son los herbívoros más importantes del planeta. Es decir, que hay muchos animales que son invertebrados y también son herbívoros. Por ejemplo, el saltamontes, la langosta, son animales herbívoros. ¿Por qué? Se alimentan de hierbas. En este caso no estoy hablando de la langosta marina, ¿verdad? ¿No? Que muchas veces invade los campos y se alimenta de ellos, de las cosechas. Entonces, los insectos también son herbívoros, no necesariamente solo los mamíferos como los venados o los conejos. Veamos ahora cuáles son los carnívoros. Es otro de los grupos de esta clasificación. A este grupo pertenecen los organismos cuya dieta consiste en su mayoría del consumo de carne o exclusivamente carne. Es decir, puede ser que coman solo carne o que la mayoría de alimentos sean a base de carne. Los carnívoros están adaptados para capturar y matar a sus presas. Los carnívoros se caracterizan por poseer garras en sus patas, colmillos y dientes fuertes o tentáculos para atrapar a sus presas. Dependiendo de la presa, algunos carnívoros reciben nombres más específicos como los insectívoros, que se alimentan de insectos, o piscívoros, que se alimentan de peces, ¿verdad? La garza, por ejemplo, es un piscívoro. ¿Por qué? Porque se alimenta de pescado, de peces. Los anfibios, como las salamandras, los sapos, por ejemplo, son insectívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de insectos. Por lo tanto, son carnívoros también. Veamos ahora los omnívoros. Los organismos omnívoros consumen tanto plantas como animales. Interesante. Los carnívoros se alimentan básicamente de carne. Los herbívoros de planta y los omnívoros son los que se alimentan de ambas cosas, tanto carnes como plantas. Los omnívoros presentan habilidades para distinguir entre una amplia variedad de olores y sabores, y por lo tanto pueden seleccionar entre una diversidad de alimentos. Las lombrices de tierra ingieren grandes cantidades de suelo, que tiene tanto animales como materia vegetal. La ballena azul, el animal más grande, usa su hocico como un filtro que extrae diminutos animales y algas del agua del mar. ¿Sabías que el humano es considerado un animal omnívoro, ya que su nutrición incluye tanto plantas como variedad de carnes? Interesante acá, ¿verdad? El animal más grande pues es la ballena azul y nos dice que es un omnívoro, porque se puede alimentar tanto de plantas como de animales. También los seres humanos somos clasificados dentro del grupo de los omnívoros, porque la mayoría de nosotros consumimos plantas y animales, excepto un grupo reducido de personas en el planeta que se alimentan solo de vegetales, los cuales reciben un nombre específico, de vegetarianos, pero de ahí la mayoría pues somos omnívoros. Hemos visto la clasificación general de los seres vivos según la fuente de alimentación en autótrofos y heterótrofos. Y hemos estudiado que dependiendo la dieta alimenticia de cada uno se clasifican de forma específica entre grupos, que son los herbívoros, y dentro de los herbívoros podemos encontrar los frugívoros, los granívoros, los folívoros y los xilófagos. También hemos visto los carnívoros, entre los cuales se encuentran los insectívoros y los piscívoros, por ejemplo. Y tenemos los omnívoros, que son los que se alimentan pues, de ambos, tanto de carne como de plantas. Veamos ahora, tenemos en el apartado B el ponte a prueba. Y en este apartado tenemos 5 preguntas en las cuales vamos a copiarlas en el cuaderno y solo basta con que escribamos la opción de respuesta correcta.
Podemos hacerlo con lápiz para que después corrijamos las respuestas si hemos cometido algún error en una de ellas. Veamos las siguientes. 1. Las plantas son organismos que pueden fabricar su propio alimento. Por tal razón se clasifican como A. Organismos heterótrofos. B. Organismos autótrofos. 2. Los animales necesitan consumir otros organismos para nutrirse. Por ello se clasifican como A. Organismos autótrofos. B. Organismos heterótrofos. Luego tenemos 3. Ejemplo de animal herbívoro. Literal A. Lombriz. Literal B. Hormiga. 4. Ejemplo de animal carnívoro. Literal A. Ave piscívora. Literal B. Conejo. 5. Ejemplo de animal omnívoro. Literal A. Venado. Literal B. Ballena azul. Muy bien. Entonces acá basta con que escribamos la pregunta y la opción de respuesta correcta. Ahora llegamos a lo que son las tareas de la semana, las cuales estaban planteadas al inicio de nuestra guía de aprendizaje. Aparecen 4 actividades. La número 1 la vamos a hacer todos. De la B, la C y la D, ustedes van a seleccionar cualquiera de esas 3 cuales hacen. Es decir, van a hacer 2 actividades de la semana. La de literal A y entre literal B, C y D, ustedes eligen cualquiera de esos 3. Veamos en qué consiste el A. Es una práctica experimental sencilla que se llama apios coloridos. Para esto necesitamos los siguientes materiales. 4 vasos plásticos, colorante para alimento, agua en cantidad suficiente y 4 tallos de apio fresco con hojas. Procedimientos o pasos. Número 1. Vierte agua en cada vaso hasta la mitad de su capacidad y agrega 10 gotas de colorante a cada uno de ellos. 2. Posiciona los 4 tallos de apio alineados y selecciona a un adulto que corte los extremos del apio para que los tallos midan 15 centímetros de largo. Acá pueden pedir la ayuda de un familiar para cortar correctamente los tallos de apio. Paso 3. Coloca un tallo en cada vaso y déjalo reposar por un día, de 24 horas. Después de hacer estos 3 pasos y de haber esperado el tiempo estipulado, que es un día, vamos a contestar estas 2 preguntas en base a lo que hayamos observado. Pregunta número 1. ¿Qué sucedió con los tallos de apio de cada vaso? Explica tu respuesta. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas transportan las sustancias desde las raíces a todas sus partes? Esto ya lo vimos en el desarrollo del tema. Muy bien, ahora veamos en qué consiste la actividad B, que se llama investigador en acción. Escribe una lista de los organismos autótrofos y los heterótrofos que puedes observar en el jardín o patio de tu casa. Acá vamos a hacer una lista por lo menos de 6 organismos autótrofos y 6 organismos heterótrofos que podamos encontrar en nuestro jardín o en nuestro patio o en otra parte de nuestra casa. Muy bien, y deberíamos acá de hacer algunas ilustraciones, tal vez no todas, unas 4, y colorearlas. Veamos ahora el literal C, se llama tipo de nutrición. Clasifica los siguientes organismos según su tipo de nutrición: conejo, lombrices, culebra, zorro, hormigas, pollo, oruga, termitas y cerdo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ilustrar cada uno de estos animales y los vamos a colorear, o podemos también recortar los dibujos y pegarlos. Y vamos a clasificar cada uno en carnívoro, herbívoro u omnívoro. Ahora veamos la última actividad, la de literal D. Se llama analiza el menú diario. Escribe una lista de los alimentos que consumes en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Menciona si el alimento es de origen animal o vegetal. Entonces van a hacer una lista de los alimentos que ustedes consumen en un día determinado, los que más saben comer, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y luego van a clasificar si el alimento, por ejemplo, pueden colocar queso, ¿verdad? Y colocan si es de origen animal o vegetal. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Lechuga, con origen animal o vegetal, etc. Resuelve. ¿Cómo clasificarías a los seres humanos de acuerdo con su tipo de nutrición? Analiza tu respuesta. De hecho, esto ya se mencionaba en el desarrollo del tema, en una de las clasificaciones. Muy bien, eso serían las actividades o las tareas que vamos a desarrollar para esta semana. Y como recurso de apoyo tenemos un video sobre la fotosíntesis, pues, para saber más, que está disponible si tenemos internet en este enlace que presentamos acá. Por último están las respuestas del Ponte a Prueba, pero repito, háganlo por ustedes mismos y luego pues pueden, con la ayuda de un familiar, pueden ir comparando y corrigiendo las respuestas en el caso de que tengan que corregir. Recordar que en el caso de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes es lo que está subrayado.
En este caso, ¿verdad? Hay partes subrayadas y hay otras que están de rojo. Entonces, todo lo que está de rojo, independientemente de que esté de subrayado o no, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes. Y el dibujo de la fotosíntesis también hay que hacerlo y hay que colorearlo. Igual acá en las actividades, ¿verdad? En la de apios coloridos hay que tomar fotografías a la práctica experimental y colocarlas como evidencia del desarrollo de la guía de aprendizaje. Y en la parte de estas de acá, debemos de ilustrar, ya sea que hagamos el B, el C o el D, hacer uno o varios dibujos. En el caso del C son varios, ¿verdad? Porque son varios animales, para que se vea creativo y se vea bonito. Eso sería todo para esta semana. Espero que hayamos aprendido mucho acerca de la diferencia entre la nutrición y la alimentación, así como a clasificar los seres vivos según su alimentación en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Gracias y nos vemos en una próxima experiencia de aprendizaje virtual.